Hola y bienvenidos una vez más. En el presente video analizaremos un método de gran importancia en el análisis numérico, en este caso el método de Romberg. Este será presentado por Sara Tenjo y Jamie Ramírez. Dicho método permite calcular una integral definida utilizando la regla del trapecio, reduciendo el paso a la mitad por cada iteración, además de hacer uso del resultado anterior. Según su origen, el método lleva el nombre de Werner Romberg, quien fue su creador y posteriormente quien publicó el método en el año de 1955. Cabe aclarar que este método funciona si se conoce la función a integrar, ya que se requiere del uso de, como lo dije anteriormente, la regla del trapecio. A continuación, la integración de Romberg es una técnica diseñada para obtener integrales numéricas de funciones de manera eficiente. Esto en el sentido de que se basa en aplicaciones sucesivas de la regla del trapecio, como se muestra en la ecuación 1, en donde I es igual a I de h más E de h. Usando las formulaciones de extrapolación de Richardson, se expresan en una forma general muy adecuada para la implementación en una computadora. La extrapolación de Richardson es en donde se combinan dos aproximaciones de integración numérica para obtener un tercer valor más exacto. Esto lo podemos comprobar en la ecuación número 2, en donde R sub k, j es igual a R sub k, j menos 1 más el cociente entre R sub k, j menos 1 menos R sub k menos 1, j menos 1 y 4 elevado a j menos 1, esto menos 1. Siendo R sub k, j la aproximación de la integral y k la cantidad de subintervalos que se van a tomar. En otras palabras, R sub k, j menos 1 y R sub k menos 1, j menos 1 son las integrales más y menos exactas. Es así que, respectivamente, R sub k, j es la integral mejorada, en donde j indica el nivel de integración y k evaluaciones de la regla del trapecio. Siendo el intervalo inicial R sub 1,1 igual al cociente entre b menos a y 2, esto como factor de f de a más f de b, y de forma general se tienen las siguientes ecuaciones, dando a conocer R sub i,1 y h sub i. Para entender el método es conveniente pensar que se trabaja en niveles de aproximación. En un primer nivel se aplica la regla del trapecio y para poder usar dicha fórmula es necesario duplicar cada vez el número de subintervalos. Así, podemos empezar con un subintervalo, luego con 2, 4, 8, etc., hasta donde se desee. Posteriormente, pasamos al segundo nivel de aproximación, donde se forman las parejas contiguas de aproximación del nivel anterior. Desde luego, el número de niveles de aproximación que se alcanzan dependen de las aproximaciones que se hacen en el nivel número 1. En general, si en el primer nivel iniciamos con n aproximaciones, se llegará al nivel de aproximación n. A continuación vamos a visualizar una serie de pasos para solucionar una integral por el método de Romberg. Para la integración de Romberg se debe tener en cuenta los métodos de trapecio, Simpson, primera de Newton-Cotes, segunda de Newton-Cotes y por último se realiza el método de Romberg. Como primer paso tenemos que tener claro la ecuación a integrar. Entonces, nos van a dar una ecuación f de x dentro de un intervalo cerrado a, b y r sub k, j que va a ser nuestra aproximación a dicha integral, siendo k de 1 hasta n y j un número de 1 hasta k. Como segundo paso, tenemos que determinar quién es R sub 1,1. Este va a ser nuestra semilla para poder realizar las siguientes iteraciones.
siendo R sub 1,1 H sub 1 dividido entre 2 factor de f de A más f de B, teniendo en cuenta que H sub K es igual a B menos A sobre 2 a la K menos 1. Como tercer paso, determinaremos los R sub K,1, siendo R sub K,1 la ecuación que nos muestran en la imagen. Y si queremos determinar quién es R sub 2,1, por ejemplo, este va a ser un medio factor de R sub 1,1, que fue la anterior ecuación que determinamos, más B menos A factor de f de A más B menos A sobre 2. Como cuarto paso, para algún número que esté entre 2 y n, se utilizará la siguiente fórmula. Sea R sub K, J igual a R sub K, J menos 1 más el cociente entre R sub K, J menos 1 menos R sub K menos 1, J menos 1 sobre 4 a la J menos 1 menos 1. Ya como último y quinto paso, se puede utilizar la siguiente rejilla o cuadro para poder determinar la iteración a la que queremos llegar. Por ejemplo, en la primera columna con j igual a 1, podemos ubicar los r sub 1,1, r sub 2,1 hasta algún r sub n,1. Ya si j es igual a 2, entonces comenzamos desde r sub 2,2, r sub 3,2 hasta algún r sub n,2. Ya cuando j es igual a 3, entonces comenzamos en r sub 3,3 hasta algún r sub n,3. Y así sucesivamente hasta algún j igual a n, siendo r sub n,n su última iteración. Y por último, en la imagen podemos encontrar la fórmula para determinar el error porcentual. Ya para utilizar el modelo de Romberg, podemos realizar el siguiente ejercicio, que dice: calcular la integral definida entre 0 y 1 de x al cuadrado por e a la menos x por dx hasta obtener r sub 3,3 por el método de Romberg. Compare los resultados intermedios con el resultado real. Ahora vamos a solucionar este ejercicio por el método de Romberg. Como primer paso, tengamos en cuenta la ecuación a evaluar, así como su intervalo. Entonces, la ecuación que nos dieron desde un inicio es f de x igual a x al cuadrado por e a la menos x. Está en un intervalo entre 0 y 1. Con n igual a 3, o sea, tenemos que realizar 3 iteraciones hasta llegar a r sub 3,3, siendo la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por e a la menos x por dx. Como segundo paso, tenemos que evaluar r sub 1,1, que va a ser nuestra base para poder determinar las siguientes iteraciones. Entonces, como vimos anteriormente, r sub 1,1 es b menos a sobre 2 por f de a más f de b. Entonces, ya sustituyendo los valores iniciales, tenemos que b es igual a 1 y a es igual a 0. Entonces quedaría 1 menos 0 sobre 2 factor de f de 0 más f de 1. Operando aproximadamente nos da 0,18393. En el tercer paso, como ya obtuvimos r sub 1,1, ahora obtendremos quién será r sub 2,1 y r sub 3,1. Entonces, si k es igual a 2 y j es igual a 1, sería r sub 2,1. Este va a ser igual a 1 medio por r sub 1,1 más b menos a por f de a más b menos a sobre 2. Ya sustituyendo los valores, entonces nos da 1 medio por 0,18393 más 1 menos 0 por f de 0 más 1 medio, o sea, f de 1 medio. Ya evaluando el f con la ecuación inicial, que era x al cuadrado por e a la menos x, entonces tendríamos 1 medio por 0,18393 más 1 medio al cuadrado por e a la menos 1 medio. Esto aproximadamente nos da 0,16778. Ahora, si k es igual a 3 y j es igual a 1,
entonces tendríamos que hallar con la fórmula de R sub k, 1, que es la que muestra en la imagen. Entonces R sub 3,1 sería igual a 1 medio por R sub 2,1 más H sub 2, factor de la sumatoria que va desde I igual a 1 hasta 2, de F de 0 más 2I menos 1 por H sub 3, siendo H sub k igual a B menos A sobre 2 a la k menos 1. Ahora operando, esto nos resultaría 1 medio por 0,16778, que era R sub 2,1, el resultado que nos había dado anteriormente, por más 1 medio por F de 2 por 1 menos 1 por 1 cuarto, todo eso más F de 2 por 2 menos 1 más 1 cuarto. Ya operando y evaluando la función, nos resultaría aproximadamente igual a 0,16248. Ahora, como cuarto paso, determinaremos quién sería R sub 2,2, R sub 3,2 y R sub 3,3. Entonces, para esto utilizaremos la fórmula R sub k, j, que este es igual a R sub k, j menos 1 más el cociente entre R sub k, j menos 1 menos R sub k menos 1, j menos 1 sobre 4 a la j menos 1 menos 1. Entonces, si k es igual a 2 y j es igual a 2, R sub 2,2 va a ser igual a R sub 2,1 más el cociente entre R sub 2,1 menos R sub 1,1 sobre 4 menos 1. Operando, ya que esos fueron los resultados que anteriormente nos daban, nos da aproximadamente a 0,16239. Si k es igual a 3 y j es igual a 2, sería R sub 3,2 igual a R sub 3,1 más el cociente entre R sub 3,1 menos R sub 2,1 todo sobre 4 menos 1. Aproximadamente esto nos da 0,16071. Y por último, si k es igual a 3 y j es igual a 3, R sub 3,3, esto sería igual a R sub 3,2 más el cociente entre R sub 3,2 menos R sub 2,2, todo sobre 4 al cuadrado menos 1. Operando nos da aproximadamente 0,1600598. Ya como quinto paso, se ubicó en el cuadro todas las iteraciones antes obtenidas y se determinó el error porcentual último, que es de 0,0697. Y por último, comparando el cuadro de iteraciones, podemos compararlo con el valor real que nos registra en la calculadora, que nos da un valor exacto de casi 3 cifras decimales. Para ti, que llegaste al final de este video, si quieres reafirmar lo aprendido, realiza el siguiente ejercicio en casa, en donde debes calcular la integral definida de menos 1 hasta 1 de la función x elevado a 4 por dx hasta obtener R sub 3,3 por el método anteriormente estudiado, utilizando cada uno de los 5 pasos explicados. Compara los resultados intermedios con el resultado real. Por último, aquí tienes la información bibliográfica utilizada en la presentación. Esto en caso de que tu intención sea ahondar en la temática. Agradecemos tu atención. ¡Feliz día!